Seguir a Cristo en tribulación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de enero 28 del 2022, según San Marcos. Dijo el Señor a sus discípulos: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su esperanza en las riquezas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: He aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad les digo, que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el siglo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos lo seguían llenos de asombro y miedo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Continuamos pues, hermanos, con esta reflexión. ¿Quién se puede salvar? Nadie se puede salvar a sí mismo, nadie, hay que entenderlo muy claramente. Nadie es capaz de decir: es que yo vivo de esta forma, es que yo ya hice esto, yo ya hice el otro, yo ya tengo asegurado mi lugar en el cielo. Es una mentira, es un engaño del demonio, para evitar que nos esforcemos. Por eso es relevante que Pedro, ese Pedro que nos representa también a tantos, ¿va?, en su imprudencia, le diga al Señor: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Leemos eso y luego leemos, por ejemplo, el último capítulo de San Juan, cuando Pedro junto con otros están pescando, ya después de la resurrección de Cristo. Y uno se pregunta: bueno, oye, ¿no que habías dejado todo? ¿Por qué te regresas a hacer lo que estabas haciendo si andabas con el Maestro? ¿Por qué no haces lo que el Maestro te había dicho? Ve a todo el mundo a predicar el Evangelio. Pero tenían que pasar esas cosas para que no nada más Pedro, sino todos los apóstoles se dispusieran a seguir al Señor. El Señor dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Dios no es imposible la salvación. Para Dios no es imposible el transformarnos a nosotros en sus siervos verdaderos, siempre y cuando nosotros queramos. Y para eso no hace falta un pequeño esfuerzo. Para eso hace falta toda nuestra voluntad, todo nuestro corazón, toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas. Todas, no poquitas, no casi todas, todas, y todavía hace falta. Es imposible para nosotros. Increíble, ¿verdad? Digo, nos ponemos a pensar y dice: Señor, pero yo ya estoy dando todo. Pero te falta. Falta lo que yo te voy a dar. Cuando escuchamos en el Evangelio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, tenemos que incluir las palabras del Señor, donde dice: en verdad les digo que nadie que haya dejado, y fíjense bien, no dice dejado a su esposa, dice a sus padres y a sus hijos, pero no dice dejado a su esposa, ¿eh? Que no pide Dios que todos sus sacerdotes sean célibes. Y ahí lo vemos perfectamente. Pero dice el Señor: nadie va a dejar de recibir padres, hermanos, hijos, hacienda y persecuciones. Esa es la parte donde decía un amigo que se llama Pepe, decía: ahí es en donde el cliente se pone rojo, ¿no? Ahí es en donde, ay, caray, espérate tantito. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Que no íbamos aquí a evangelizar, a proclamar la palabra? ¿Cómo que tribulaciones?
¿Cómo que persecuciones, Señor? Sí, persecuciones. ¿Quieres seguir al Señor? Perfecto. Nada más que lo vas a hacer en medio de tribulaciones, en medio del dolor. Ay Dios, en medio del dolor. Sí, porque el amor se muestra perfecto en el dolor. Cuando todo va bien es muy fácil seguir a Cristo. Uy, qué padre, ¿va? Llevemos el estandarte, cantemos canciones, pero cuando comienzan los latigazos, cuando comienzan eh, los de, el levantarte los falsos, el señalarte como una persona retrógrada, como un misógino, como un homofóbico, como no sé cuántas cosas respetan a uno, ¿va? Y todas, pues, esencialmente mentiras. Porque ¿cómo podría un verdadero cristiano ser misógino si está llamado a amar a todos, incluidas las mujeres, como a sí mismo y más que a sí mismo? ¿Cómo podría ser alguien homofóbico si está llamado a amar precisamente a todos, inclusive a aquellos que tienen tendencias del mismo sexo, como a sí mismos? Cosa muy diferente es que rechace sus acciones. Cosa muy diferente. Sin embargo, ahí en medio de la tribulación y en medio de la muerte, como lo seguimos viendo día con día, en los lugares donde la mayoría, o al menos una mayoría vociferante, se vuelve radical, inclusive con los romanos, ¿va? Que han desafortunadamente asesinado ortodoxos rectos por el deseo de que renunciemos a nuestro patriarca, que renunciemos a Cristo y nos adhiramos a su papa. Si eso lo hemos vivido de nuestros hermanos que son más cercanos, ¿qué no podremos esperar de los musulmanes, de los judíos, de los ateos? No tengamos miedo, sigamos a Cristo paso a paso, porque con Él está la vida eterna. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.